La nación de la guerra se ha librado por el momento de la amenaza del abismo. El peregrinaje del fuego sagrado se ha convertido en una competencia por diversión y ya no es un torneo por la supervivencia de todo un pueblo. Capitano unió su existencia con la de la Señora de la Noche, otorgándole la paz a sus compatriotas de Caenria y la estabilidad al Reino de la Noche para la protección de Natlan. Pero, ¿acaso Natlan nos ha dado las claves para entender qué es lo que se avecina en un futuro no tan lejano en Genshin Impact? Saludos, integrantes del gremio del bardo. Antes que nada, quiero agradecerles por todos sus comentarios, teorías y en general el apoyo que le han mostrado al canal y a mí. En verdad, se me ha hecho muy bonito que tanta gente piense que estos videos que hago son algo chido y bueno. De verdad, muchísimas gracias por todo su cariño y aprecio. Pero, pasando ahora sí al video, de acuerdo con la encuesta que publiqué aquí en YouTube la semana pasada, les gustó la idea de subir datos y mis teorías sobre Natlan, la nación de la guerra. Como ya comenté, estoy preparando un video recopilatorio de toda la historia de Natlan, por lo cual no quiero repetirme. Entonces, este video será de mucho dendro, muchas relaciones ocultas con la historia de nuestra realidad y Genshin Impact. Así que vayan por su consumible favorito y relájense, porque su bardo de confianza ha llegado para contarles las historias que van más allá del tiempo y del viento. Y como siempre, antes de usar mi cuerpo como antorcha para iluminar el reino de la noche, suscríbanse, dejen un like, activen la campanita y compartan este video con otros apasionados de las teorías del lore de Genshin Impact y los demás juegos de Hoyoverse. Ahora sí, ya sin más, comencemos. A lo largo de Natlan se nos presentaron muchas referencias a la cultura maya, olmeca y azteca. Que si la serpiente no sé qué, que si la ciudad sagrada, que si el cerro sagrado, que si la ruta sagrada, etc. Bueno, para este video me he dispuesto a hacer un correlato mítico entre estas referencias en el juego y lo que podría agregar al lore y sentido de Genshin Impact y también lo que nos dice del pasado y quizá futuro de este maravilloso juego. Además, tocaré algunas de mis teorías más mafufas respecto a los dragones. Para comenzar, voy a hacer un pequeño resumen de uno de mis primeros videos en el canal en que expliqué más o menos qué era el Irminsul a nivel mitológico, su relación con varias culturas y también retomaré algunas ideas sobre la obra de la leyenda de la alabarda fragmentada en esta historia. Bien, en aquel video les había comentado que la mayoría de las cosmogonías a lo largo de la historia humana han creído en un concepto particular, el Axis Mundi o un eje del mundo, es decir, un objeto o símbolo que une todas las divisiones de la creación. Este objeto puede ser un árbol, una torre, una montaña, una cuerda, una escalera, una aguja, etc. En el caso de la cultura maya era la ceiba sagrada. La ceiba sagrada unía el reino mortal, el divino y el inframundo. Aquí es donde comienzan los datos. Como vemos en los murales de Osh'Natlan, aparece un árbol como motivo en varios de ellos. Probablemente este árbol haya sido el Irminsul de Natlan, por el que fluían las líneas ley primigenias. Aquí debo decir que me parece que probablemente haya existido vida antes de los dragones y muy posiblemente esta vida haya sido de origen elemental y provenía o fluía del Irminsul. La prueba que tengo, aunque solo es una, es la línea evolutiva que aparece en este mural. Y como vemos, el Irminsul es la primera etapa. Algunos me dirán que ese mural es falso por lo dicho por Kukulkan, pero ahí voy a ser un poquito puntilloso, porque lo que se nos dice que es mentira es el paso evolutivo de los dragones a los humanos.
Mas no se nos dice nada de que la vida surja del Irminsul, por lo tanto haré esa asunción. Tal como hemos visto, el Irminsul, además de ser un canal de información, recuerdos, energía, que esos conceptos se unen en Genshin Impact, también es una suerte de dador de orden y de vida, exactamente como los Axis Mundis de las culturas antiguas. Por lo que sabemos, las líneas Ley en Atlan fueron aniquiladas precisamente durante el despertar de Xucoatl, el dragón soberano Piro que se vio ocultado después de la derrota de los dragones por parte del Orden Celestial. Xucoatl, dentro de la cultura azteca, es una serpiente de fuego que solía ser encontrada en centros ceremoniales en los que se adoraba a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el original dios de la guerra azteca, además de ser un dios relacionado con el sol y en algunas versiones hijo de Tonatiuh, el dios sol de la presente era. Aquí voy a dar un poco de contexto. En Genshin, las referencias mitológicas sirven para las implicaciones y como un segundo nivel de análisis e interpretación de la trama, pero no son traducciones tal cual del pensamiento mítico o mágico de una cultura y muchísimo menos de sus deidades. Con esto dicho, debo platicarles sobre el mito de la creación del hombre. Según los aztecas, el hombre no fue creado solo una vez, sino que había sido creado 4 veces. La primera vez, los hombres habían sido hechos con tierra y eran gigantes y torpes. Debido a su torpeza, caían y no podían levantarse, por lo que se desvivían en la tierra. Debido a esto se convirtieron en los montes, por eso las montañas y los cerros y los montes tienen forma de gente dormida o sentada. A esta era se le conoció como el primer sol. El segundo sol comenzó cuando los dioses reformaron el nuevo mundo y crearon al hombre a partir de los monos. Estos hombres monos eran muy ágiles, pero no sabían adorar a los dioses, por lo que esto los enfureció y soltaron vientos implacables que los hicieron chocar contra los bosques y las montañas. Esto hizo que perdieran su humanidad y regresaran a su forma de monos. Por eso, ahora, solo podemos ver a los monos en las selvas por las que no corren fuertes vientos. El tercer sol comenzó cuando los hombres fueron creados nuevamente a partir de los monos, pues los dioses, pasado su coraje, decidieron perdonarlos. Sin embargo, estos monos no solo no los adoraban, sino que querían ser como los dioses. Ante tal sacrilegio, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, hizo llover fuego y toda la tierra se quemó. El cuarto sol comenzó. Durante esta era los hombres fueron creados a partir de los peces, pero a pesar de que los hombres pez adoraban a los dioses, en los cielos hubo una pelea entre Quetzalcóatl y Tlaloc, lo que causó una lluvia interminable, por lo que los hombres pez perdieron su humanidad y se hundieron en la profundidad de las aguas y los ríos. Es aquí donde comenzaría la era del quinto sol, que fue creado por el sacrificio del dios Nanahuatzin o Tonatiuh. En esta era los dioses estaban cansados y tristes al ver que la humanidad era una creación tan poco útil, no deseaban volver a darles vida. Sin embargo, Quetzalcóatl aún tenía fe en la humanidad. Aquí es momento de revelar algo interesante para Genshin Impact. Quetzalcóatl, se tiene registro, fue una deidad que fue retomada por los aztecas de parte de los olmecas, una cultura muchísimo anterior, quienes también habían tenido contacto con los mayas. Y a esta entidad se le conoció con el nombre de Kukulcán. Así es, el sabio robafuegos de Genshin. Ahora verán por qué es tan importante y las similitudes del mito y el juego. Quetzalcóatl / Kukulcán, siendo un dios, tenía fe en la humanidad, pero debido a que los huesos de los hombres habían sido tan desgastados por las eras anteriores, ya no podía crearlos igual, así que tuvo que ir al inframundo, al reino de la noche, Xibalba o el Mictlán, donde los señores de la noche custodiaban las almas de los fallecidos y los huesos de los hombres, muy parecido a lo que hace la señora de la noche. Tras pasar una serie de pruebas, Quetzalcóatl se había ganado el derecho sobre los huesos de los hombres,
Pero los señores de la noche no cederían y arrojaron los huesos a un agujero y los mezclaron con huesos de animales. Si Quetzalcóatl quería los huesos de los hombres, tendría que identificarlos y salir del agujero sin ayuda. Pero aquí entra una característica del dios que está también en el juego. Mientras el sabio robafuegos es una entidad mitad dragón, mitad humano, Quetzalcóatl era un dios, mitad animal, mitad deidad. Quetzalcóatl le pidió a su mitad animal, su nahual, ayuda para que él pudiese salir de aquella trampa. Una vez con los huesos de los hombres, Quetzalcóatl usó maíz y su propia sangre para crearnos, y así comenzó la era del quinto sol para los hombres de maíz. Bien, ahora toca analizar un poco la vida de Quetzalcóatl. Después de haber creado a los hombres, hubo un periodo en el que la humanidad se desvió del camino que habían fijado los dioses. Sintiendo un amor profundo por la humanidad, Quetzalcóatl decidió bajar para convertirse en su guía. Así pues, bajó a la ciudad conocida como Tolan. Tolan toma su nombre del árbol del tule o ahuehuete, otro árbol sagrado para la cultura olmeca que puede llegar a vivir cientos de años igual que la ceiba. Entonces, aquí, en la ciudad sagrada definida como el paraíso, en Tolan, Quetzalcóatl decidió tomar cuerpo humano para devolver a los humanos la civilización que habían perdido, tal como el sabio robafuegos hizo con los supervivientes humanos del ataque de Xicoatl. Una vez recuperadas las enseñanzas sobre la agricultura, el arte y la tecnología, Quetzalcóatl decidió permanecer con los humanos. Esto trajo la furia de Tlateloltepoca, el dios hechicero. Así que, usando la magia de su espejo negro, engañó a Quetzalcóatl para pervertir su cuerpo humano. Cuando Quetzalcóatl se dio cuenta de lo que había hecho y de que su amor por la humanidad lo había hecho vil, evidentemente esta fue la trampa que le hizo Tlateloltepoca, se despidió de sus seguidores y se inmoló en la playa con la promesa de regresar algún día. En Genshin, Tolan es la ciudad antigua de los dragones, ubicada en el monte sagrado, que curiosamente tiene por símbolo una montaña que crece hacia arriba y hacia abajo, al igual que un Axis Mundi. Una de mis teorías es que precisamente por eso era una ubicación importante para los dragones, quizá donde originalmente estaba el Irminsul en Natlan. La historia del sabio robafuegos es bastante similar a la de Quetzalcóatl, tratando de redimir los males del pasado, todo lo hecho por el soberano Piro, entregándole una oportunidad a la humanidad. Ahora, ¿se acuerdan de las eras de los 5 soles? Pues esto me recuerda a algo muy parecido a las tiaras de la iluminación, primavera, destino y sabiduría, en las que se nos cuentan los ciclos en los que la tierra ha caído y se ha renovado, y cómo los enviados celestiales siempre observan ese ciclo de nacimiento, desarrollo y culmine. Lo curioso es que solamente son 4 tiaras, como los 4 primeros soles, y parece ser que la última es la tiara del destino, que curiosamente está relacionada con el elemento hidro. Al cuarto sol se relaciona por lo regular como el sol del agua. Aquí vemos otra relación quizá de que actualmente Genshin podría estar relacionado con la era del quinto sol. Pues tal cual, los humanos que actualmente residen en Natlan estarían viviendo en una época posterior a todo lo sucedido con el antiguo dragón Piro y al sacrificio de Kukulcán. Ahora, por otro lado, hablemos de Huitzilopochtli. El dispositivo tenía la misión en Genshin de reformar los cielos y la tierra, es decir, este artefacto usaba la energía concentrada para regresar al momento en el que la raza de los dragones dominó en Teyvat. Y no me refiero a un viaje en el tiempo, no,
era destruir la tierra para reiniciarla. Lo curioso con esto es que el dios azteca hizo algo parecido en su mito y que tiene relación con la luna y las estrellas. Según los aztecas, Coatlicue, una diosa terrena, se embarazó en el monte sagrado Coatepetl cuando recogió una bola de plumas del suelo y la metió en su vestido para seguir con sus tareas. La sorpresa impactó a la diosa, pero los chismes vuelan rápido y Coyolxauhqui, su hija, se enfureció de que su madre estuviera encinta. Llamó a sus 400 hermanos para desuscribir a su madre, pero en el momento en que iban a atacarla, ella dio a luz a Huitzilopochtli, que adulto y con su armadura y cuchillo de pedernal, arrojó a su hermana desde el monte sagrado y ésta cayó hecha pedazos. También acabó uno a uno con sus 400 hermanos y terminada la pelea, aventó al cielo la cabeza de su hermana para que fuese la luna y a sus hermanos para que se convirtieran en las 400 estrellas del sur. Además, los aztecas tomaron a Huitzilopochtli como uno de sus dioses principales, el cual sería el encargado de guiarlos desde Tolan/Aztlán para fundar la ciudad prometida, Tenochtitlan. Muy parecido esto con el plan de los dragones. Ya por último, voy a juntar esta teoría con ese video viejo de la alabarda fragmentada. En la leyenda de la alabarda fragmentada se nos cuenta este ciclo de renovación de la tierra como algo esperado incluso por los guerreros celestiales, pero que el emperador celestial quería detener, por lo que se fusionó con el Axis Mundi para conectar los 9 reinos. Sin embargo, esa conexión no resultó del todo, pues al caer de los cielos, el emperador se corrompió. Ahí comienzan las aventuras de Ymir con la princesa celestial, cuya identidad al final de la obra, al fusionarse con el poder de las espadas malditas, sería la de la lanza del juicio, o la princesa del juicio. Ella acabaría con su padre resurrecto por los guerreros celestiales y atravesaría el Axis Mundi para volver a conectar los 9 reinos. Ahí se acaba esta narración, pero continúa al relacionar en la nota del editor esta historia con la de la princesa del juicio del reino de la noche eterna, Fischl. Pero para más información sobre mi teoría sobre la princesa del juicio, están los videos de la alabarda fragmentada y los de Fischl, más este video de mi teoría más filosófica sobre Genshin Impact. Bueno, hemos hablado de los ciclos del mundo, de los artefactos de terraformación y de sus implicaciones en el lore de Genshin Impact. Ahora que el video de Skirk ha salido, pienso que esto podría relacionarse. Ya se ha confirmado el cielo falso que sirve como protección para amenazas externas. Se ha confirmado que fuera de Teyvat hay pedazos de las antiguas lunas, que así como la Coyolxauhqui fueron hechas pedazos y que en un fragmento del Vals Nocturno, el arma de Fischl, se nos cuenta que las lunas fueron destruidas por una espada que partió el horizonte. ¿Acaso otro mecanismo terraformador? Podría ser que Xuchitl haya usado un poder similar, o quizá también fuese el plan de Nibelung para poder regresar a Teyvat al crear algo como el Huitzilopochtli para destruir a las lunas. También podría ser que quien usara este artefacto fuese el primero en venir, aunque aún no sabemos por qué y si estaba en contra de las lunas o no. Porque recordemos que tan solo el soberano Piro corrupto por el abismo fue suficientemente fuerte para destruir la civilización unificada y acabar con varios enviados celestiales, o sea los Silis. Ahora, también se nos comenta que el poder de las lunas pasó a Fischl, quien carecía de un ojo, tal como Xuchitl, que tuvo que hacer ese sacrificio para concentrar el poder de todas las llamas en su ojo, que fue partido a la mitad por Xbalanque. ¿Será que el conflicto de las lunas haya tomado parte en Atlan o quizá en Notcry?
Además, pensando en todas las relaciones entre los poderes transmitidos a través de un sacrificio en el que se pierde un ojo, también me recuerda a la leyenda de la barda fragmentada, el sacrificio de Mir y el de su propio padre. Quiero decirles que me entusiasma toda la bomba de lore que se está juntando en estos años en Genshin y que además nos ha soltado en los últimos días. Pienso subir otro video esta semana, si me da tiempo, hablando sobre Skirk, Notcry y mis teorías sobre el asunto. Les recuerdo que pronto llegarán los videos sobre la historia de Fontaine y la historia de Natlan, donde además de hacer un recopilado de ciertos periodos temporales, también pondré mis teorías sobre cada nación. De nuevo, les agradezco por todo su apoyo, sus comentarios y sus teorías que me dejan aquí abajo. Les recuerdo que antes de colgarme y arrojarme de la punta más alta del Tonatiuh, dejen su like, se suscriban, compartan y comenten si tienen más que añadir o se les gustaría que hablara de algún tema en específico o una teoría que hayan encontrado por ahí en la internet o quizá una propia. Y bueno, ahora sí, su bardo de confianza se despide esperando que este video haya sido de su agrado. Que las historias los acompañen a través del tiempo y del viento. Hasta la próxima.